empieza a aumentar el buffer, ¿verdad? Que usualmente se usa para conjugar esos hidrogenados, que es el bicarbonato. Entonces el bicarbonato va a tender a aumentar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un aumento de PCO2 en mililitros de mercurio, en la aguda, en la situación respiratoria aguda, yo lo que esperaría es que aumente el bicarbonato en 0.1 miligramo. Y en la crónica, que aumente el bicarbonato en 0.5 miligramo por litro. Ya, eso es una compresión mucho más efectiva. En la alcalosis, lo opuesto, disminución del PCO2 en mililitros de mercurio, yo esperaría que el bicarbonato disminuya en 0.25 en la aguda y 0.5 en la crónica. Eso es todo respiratorio. Ahora, metabólico, si es una acidosis, va a haber un acúmulo de hidrogeniones, no de causa respiratoria. La causa más frecuente siempre va a ser vincular al riñón, porque si el riñón es el que usualmente excreta esos hidrogeniones, si hay algo que altera la capacidad del riñón de excretar esos hidrogeniones, entonces empiezan a acumular, igual, hacen que cambie el pH, y en este caso estaríamos ante una acidosis metabólica. Si por lo contrario, por ejemplo, hay una patología que hace que el riñón excrete muchos hidrogeniones, entonces va a tender a aumentar el pH de la sangre y vamos a tener una alcalosis metabólica, en este caso de teoría renal. Otro ejemplo de alcalosis metabólica no vehicular riñón. Por ejemplo, usted empieza a vomitar, empieza a perder un montón de hidrogeniones del ácido gástrico. Entonces ahí estarías perdiendo hidrogeniones una vía extrarrenal, entonces de igual manera va a tender a aumentar el pH en la sangre y ahí tenemos otra vez una alcalosis metabólica, en este caso no de teoría renal. El punto, digamos, aquí, puesto lo que vimos anteriormente, es que si el trastorno es metabólico, solamente la comparación va a ser respiratoria. Entonces uno esperaría, por ejemplo, con una acidosis metabólica, si disminuye el bicarbonato en 1 mol por litro, un hidrogenio empieza a consumirse poco para disminuir el bicarbonato. A nivel respiratorio, la PCO2 disminuye en 1.25. Y en la alcalosis metabólica, si aumenta el bicarbonato en 1 mol por litro, la PCO2 aumente 0.5 milímetros por mercurio. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver cómo. Sí, el ejemplo que les decía, yo empiezo a aumentar. Quiero un montón de hidrogeniones, algo una alcalosis. ¿Qué va a hacer el pulmón? ¿Va a respirar rápido? ¿Va a empezar a respirar rápido? Digamos, más lento. ¿Más rápido? Pero usted respira más rápido, la base 2. Y empeora la alcalosis, porque la base 2 entonces hace que mande más de pH. Digamos que uno tiende a respirar mal, la mayoría a respirar mal de manera compensatoria. ¿Entienden por qué eso? Veanlo desde el punto de vista de estímulos de receptores. Si yo empezaba a vomitar y perdí un montón de hidrogeniones y va a aumentar el pH en la sangre, va a ser menos estímulo para el receptor periférico, porque lo que lo estimula es la disminución del pH. Entonces se estimula menos la ventilación, entonces vemos que el paciente respira lento. Bueno, el punto es que trastorno metabólico, compensación respiratoria. Trastorno respiratorio, compensación metabólica. Trastorno puede ser agudo o crónico, dependiendo del grado de compensación. Usualmente, la acidosis respiratoria viene relacionada a aumento de CO2, la alcalosis respiratoria viene relacionada a disminución de CO2, y la acidosis metabólica viene relacionada a aumento de hidrogenio, la alcalosis metabólica viene relacionada a disminución de hidrogenio. En esos últimos dos, si disminuye el hidrogenio, tiene que aumentar el buffer, porque si funciona menos, el bicarbonato. Si aumenta el hidrógeno, tiene que disminuir el buffer porque se consume más para hacer el bicarbonato. Claro.
Acuérdense que el buffer es, no, hablando del bicarbonato como buffer. El buffer lo que hace es aceptar o dar hidrógeno. probablemente digamos en este caso sería aceptar. Exactamente. No das buffer, pero llegas a un límite, pero ya se consume el existente. Entonces la vida entiende de nivel, porque se consume todo, digamos. Cuando hablamos de, por ejemplo, consumir caso de carbonato, significa que el carbonato se unió a hidrógeno hizo ácido carbónico y luego se disoció otra vez en CO2 y agua. Recuerden que esta reacción que hemos visto de CO2 agua, ácido carbónico y el bicarbonato es una reacción bidireccional, ¿verdad? Entonces, podría aceptar también. Entonces, en este caso, digamos, el bicarbonato funciona como buffer porque acepta el protón y da forma otra vez CO2 y agua. Pero se termina consumiendo. Pues si usted inicialmente aumenta el hidrógeno, empieza a consumir el buffer hasta un punto donde ya empieza a consumir el buffer. Entonces, al final ese pH constante depende de los millones y los prebordes. Resulta que no todo termina ahí, no todo es tan fácil. Resulta que hay personas que, nada más a ver ejemplo, tienen trastornos mixtos. Entonces, yo le digo a usted, usted le dio una neumonía, por los medicamentos empezó a aumentar con desquiciada y por la neumonía hizo una insuficiencia renal. Por la neumonía es una acidosis respiratoria aguda. Por los vómitos exagerados es una alcalosis metabólica aguda. Y por la insuficiencia renal es una acidosis metabólica aguda. Es un triple trastorno de acidosis. No es tan así, ¿verdad? No es tan fácil. Entonces, al hacer más práctica, hay gente que encontró unos diagramas que se llaman diagramas de Octavio. Para que tomen en cuenta ahí CO2, los buffers CO2 y bicarbonato, algunos buffers que no son bicarbonato. Para tratar de ahí como elucidar un poco dónde estamos en términos de trastornos ácido-base mixto. Entonces, con cada una de estas variables, se trata de ubicar más o menos en qué parte vamos a estar en el trastorno mixto. Vean que entonces el trastorno ácido-base puede ser mixto. Solamente lo que no es casi muy complicado, son los trastornos únicos, ácido-base únicos. No son ese tipo de pacientes, no son mixtos. Entonces al final, bueno, lo que habla la fisiología es que el pH y el bicarbonato per se van a ser variables dependientes que se afectan por tres parámetros independientes. La diferencia de iones, ¿verdad? Ya sea cationes de iones, el dióxido de carbono y el acúmulo de ácido y el acúmulo de ácidos aromáticos débiles, por ejemplo, el fósforo inorgánico y la luz. Entonces todavía se complica más el panorama. O sea, no solo, digamos, necesitamos el balance este que vemos de borbillón en términos de dióxido de carbono y bicarbonato para establecer el pH óptimo, sino que ahora resulta que el pH y el bicarbonato son variables que dependen de otros parámetros. Iones, SO2 y otros ácidos ahí caloríficos débiles que existen en el cuerpo. Entonces, debido a esto es que, por ejemplo, intentamos a un paciente con una acidosis metabólica, a esta acidosis metabólica le sacamos un gap de aniones, una diferencia de aniones, para ver si esa acidosis metabólica, por ejemplo, orienta a algunas patologías en específico. Entonces, este gap de aniones tiene toda una fórmula ahí compleja que involucra todas estas variables que vimos. Y es más importante a la hora de abordar pacientes que tengan acidosis metabólica. Hay patologías muy específicas que hacen gap o gap de aniones muy altos. Entonces ya te dicen, bueno, este paciente tiene una acidosis metabólica con un gran gap alto, entonces probablemente tenemos que buscar estas patologías. Porque ya, digamos, no es solo un trastorno, digamos, de acidosis metabólica única que te está afectando la relación esta de hidrogenados y buffer, sino que ya te afecta todo este montón de variables que son variables independientes que afectan el pH y la concentración de bicarbonato como variables dependientes.
Y todavía hay gente que ha hecho fórmulas más complejas para sacar el strong honey o iron gap, ¿verdad? Que involucra un montón más de variables, fórmulas mucho más específicas. Entonces, bueno, lo que les decía es que cuando uno hace una translación metabólica con iron gap altos, usualmente uno debe pensar en estas patologías: intoxicación por metanol, uremia, usualmente es insuficiencia renal, situaciones diabéticas, pacientes diabéticos descompensados, intoxicación con hierro, algunos inhalantes como monóxido de carbono, como el disco, cianuro, el huevo, fármacos como cianacida, ibuprofeno, acidosis láctica, que usualmente es en el contexto de hipertensión, donde ya la vía glucolítica no sigue hacia el ciclo de Krebs, sino que usualmente hay una alteración a nivel de la piroantocelularasa y se desvía hacia la formación de ácido láctico, y entonces empieza a poner ácido láctico, eso en el contexto de hipertensión. Otras causas de la pero bueno, eso es más importante. Intoxicación ahí también por etanol, etilenglicol, salicilatos, aspirina.